Buenas noches, empezamos la presentación. ¿Qué es la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal en México? El informe final fue muy interesante de realizar. Hubo muchas cosas que encontré en el camino y me es de gran importancia para los que me están escuchando que tengan entendido lo que yo traté de hacer. Quise pasar de una situación general a la particular. Los objetivos de la investigación fueron principalmente más bien saber qué tanto sabía la ciudadanía acerca de la administración pública y en consecuencia la rendición de cuentas, saber desde un principio cuáles eran sus nociones al respecto, saber si efectivamente tenían un conocimiento real y claro de lo que se refiere este concepto y además de la importancia que tiene el saberlo y la utilidad que puede tener para nosotros como ciudadanos. ¿Qué metodología de investigación utilicé? Como expliqué al principio, el método deductivo es el que quise implementar. Partir desde un tema amplísimo que es Administración Pública Federal, que pueden ser todos los órganos de gobierno que están concentrados, que funcionan con recursos públicos, y luego saber exactamente qué es. Eso me llevó a otros conceptos, pero la pregunta inicial era esa. La pregunta básica es saber si la gente tiene claro qué es rendición de cuentas. Muy útil fue para mí la utilización del sistema de información de la universidad proporcionado por ella. Me volvió a dar rumbo y método para poder hacer las cosas. Se elaboraron las fichas de trabajo como las solicitaron, se realizaron las visitas de campo, 2 recorridos nada más, una entrevista y una encuesta que se aplicó a 30 personas. 30 personas se obtuvo la respuesta de ellos. Vamos a empezar con los conceptos principales. La Administración Pública Federal, ¿qué es? Vamos a partir desde el momento en que lo estamos entendiendo como un todo, una organización de instituciones que pertenecen al gobierno, que por lo tanto es una situación que lo hace federal por todo ello y pública porque tiene los recursos del gobierno. Luego, ¿qué es rendición de cuentas? Leí varios artículos, muchos textos. Es impresionante la cantidad de información que existe del lado del CIDE. CIDE tiene muchísimo interés en conocer esto. De hecho, gracias a esta investigación, me enteré, no lo sabía, de la existencia del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Definitivamente eso es algo que me interesa mucho. Me gustaría ahondar muchísimo más en ese tema, pero a lo que voy es que la rendición de cuentas vista desde el objetivo de los académicos está muy orientada a la gente especializada, a los funcionarios, a organizaciones que tienen el conocimiento, a otros académicos. Sin embargo, hay muchas acepciones, pero todo está concentrado en que la rendición de cuentas se refiere a estructurar, a revisar, a dejar que órganos fiscalizadores y la población en general puedan revisar y detectar errores, saber exactamente en dónde se está haciendo, en qué se están utilizando los recursos. Eso nos lleva a otro concepto, que es el de transparencia. Ahí es, efectivamente estamos teniendo cuentas claras, efectivamente la información está al alcance, la información que se presenta está en formatos entendibles, las personas estamos haciendo uso correcto de ella, sabemos cómo llegar a esa información. Son cosas importantes que
detecté que no todos tenemos claridad al respecto. Luego, otro concepto importante es el derecho a la información. De ahí se van desprendiendo más y más cosas. Por eso decía que del método deductivo es un método deductivo porque partí de una pregunta generalísima y se me fueron haciendo varios conceptos pequeños que en sí cada uno tiene su propio estudio. El derecho a la información. Todos sabemos que tenemos derecho a la información. ¿Cuál es la información a la que tenemos derecho? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden decir, que nos deben decir, a las que tenemos que atender? Luego está participación ciudadana, otro término muy importante de últimas fechas, de hace unos 10 o 15 años que se está haciendo una fuerte campaña en México para que la gente participe. No es algo nuevo, siempre han existido las sociedades civiles sin fines de lucro que tienen intenciones desinteresadas, que todo es por el bien social, pero que ahora está más organizada, ya hay una idea mejor, ya hay secretarías dedicadas a esto, ya se vio el gran impacto que tiene la sociedad en las cuestiones que tienen que ver con el gobierno, entonces ya hay una campaña y hay una apertura de parte de la Administración Pública Federal para que haya mayor participación. Pero el tema es que la gente esté enterada de que tiene esas herramientas, de que tiene esos derechos. Pero, pues bueno, no es tan sencillo. ¿Qué pasa? Sabemos que están los derechos, se hacen las campañas para hacerlos llegar a las personas, pero por ejemplo, no está claro, no sabemos cuáles son los canales. Parte de los conceptos generales de la investigación y temas que empecé a encontrar son lo que se refiere a órganos institucionales. Otra de las preguntas de mi encuesta que fueron muy simples, quizá muy abiertas, pero es tener una pregunta en general. Órgano interno de control. La mayoría de las personas encuestadas de mi muestra y mi grupo muestra de 30 contestó que sí sabía, que era un órgano interno de control, que es una cosa que ha ido evolucionando y mejorándose durante el tiempo. Y en la actualidad, por ejemplo, se tienen 197 órganos internos de control en cada una de las dependencias del gobierno. Entonces, estos órganos tienen la misión, la capacidad de la facultad, no la capacidad, porque ese es otro tema al que voy, tienen la facultad para hacer tienen la facultad para hacer las preguntas, para ayudar a los ciudadanos, para que se enteren las personas, para recibir las quejas, las felicitaciones, las sugerencias, pero no tienen la capacidad. Creo que está sobrepasando en mucho las intenciones que tienen, las revisiones que quieren hacer, la fiscalización, la prevención, y está rebasando un poco a los órganos internos de control. Sin embargo, la gente, las personas que tal vez son las que están teniendo realmente abusos y que están desconociendo sus derechos de conocimiento de información, sus derechos a tener un buen servicio, no lo conocen, no saben cómo llegar a ello y ni siquiera saben cómo preguntar. Otras instituciones que encontré en esta investigación, que de todo esto se tenían nociones, pero de verdad que es un mundo enorme, es todo un tema, hay muchísimas cosas que estudiar y entonces todo de repente empezó a quedarse en nociones, la existencia de la Secretaría de la Función Pública y su función como institución promotora de legalidad, transparencia, participación, mejora. Es un gran trabajo el que se está haciendo ahí, pero creo que está siendo insuficiente porque la gente no lo está sabiendo. Creo que sí hay mejoras, pero aún así creo que nos estamos quedando cortos. Otro tema es, otra gran institución es la Auditoría Superior de la Federación, que emite los resultados. Una situación interesante que encontré en la investigación fue una presentación de el ex coordinador de la Auditoría Superior de la Federación, donde hablaba de el impacto que siempre ha tenido la rendición de cuentas en México.
y que al mismo tiempo es una situación que no está siendo conocida por las personas, por el público en general, y lo único que se observa son las cosas que no están bien hechas más que las que están bien hechas. Mi investigación estuvo francamente sustentada en los resultados de la encuesta. Los textos que yo leí, los artículos que leí, me gustó mucho ver que estaban respaldados por los mismos autores. Si no es que trabajaban en conjunto, había otras, trabajaban solos o en conjunto, pero sobre todo es un mismo grupo de expertos, no son muchos los que están participando en esto, lo que me dice que esto es un tema que necesita ser más estudiado y además hacerlo más entendible y sencillo para las personas, para que realmente tenga un impacto social, no solamente que esté dirigido para que esté dirigido a los académicos, a los expertos en los temas. De los resultados de la encuesta, como ya les había mencionado, mi grupo muestra fue de 30 personas, la mayoría mujeres, entre edades un amplio marco de 25 a 54 años, y la mayoría de los encuestados eran personas con nivel de preparatoria mínimo, de ahí licenciatura la gran mayoría, y en segundo lugar con maestría. Entonces, la mayoría de mis encuestados contestaron que sí estaban familiarizados con los conceptos y de hecho habían tenido que realizar algún trámite con alguna institución de administración pública federal, y la percepción general de ellos era que el servicio público que han recibido es bueno. Puse 3 categorías: malo, bueno, muy bueno, otro. La mayoría contestó bueno. Sumando con el muy bueno, nos da un total de más de la mitad de los encuestados tiene una percepción general buena de la Administración Pública Federal. Esto en consecuencia nos dice que pues están enterados, están contentos. Sin embargo, francamente con tristeza reconozco que estuvo muy amplia la pregunta, pero sí logré mi objetivo. Me di cuenta que las personas que saben de esto, los encuestados, pues son personas mayores con un nivel escolar alto, licenciatura, maestría, y que están más o menos enterados y convencidos de la importancia de la Administración Pública Federal, la rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, derecho a la información y todos estos temas que nos ocupan en un país democrático si queremos encontrar un verdadero Estado de Derecho. Entonces, creo que queda muy sesgada la investigación. Es una cuestión de modificarla y ampliarla a un grupo más diferente, diverso, para poder contrastar las respuestas. ¿A qué conclusiones me lleva esto? Bueno, la primera, ampliar el grupo de encuestados para ver qué opina un grupo que tenga un nivel educativo diferente, y sobre todo promover la participación ciudadana, pero como una situación, como parte de la vida ciudadana, como un derecho que se tiene, como el derecho a votar, como el derecho a escoger a tus instituciones, a tus representantes, y hacerlo de una manera sencilla y fácil para que la gente no lo encuentre aburrido ni sea indiferente a esas situaciones. Estoy segura que el conocimiento de los gastos de lo que se está haciendo es muy útil para todos y nos podría dar una visión diferente de lo que se hace en nuestro país. Algunos obstáculos, como decía, pues la indiferencia por conocer la información, porque a mí finalmente ¿qué me va a servir? La bibliografía y los artículos especializados son muy técnicos y no son no son digeribles para cualquiera. Y luego, a lo mejor me interesa, pero no sé a dónde acudir para ello. Entonces considero que tenemos que mejorar
o tener una propuesta para poder informar de manera más clara y sencilla para cualquiera. Eso es todo. Muchas gracias.